Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Alimentarios en Venezuela. Nos llega acá un comentario con la etiqueta Argumentos Agroalimentarios por Twitter, lo vamos a leer por acá, del señor Miguel Ángel Tesorero. Le dice: la realidad es que en Venezuela el sector productivo agroalimentario está en el piso y si no existe un programa de recuperación para levantar la productividad agroalimentaria con todas las complejidades que se está presentando, como por ejemplo el tema del combustible. No puedo estar más de acuerdo con lo que le está diciendo. El gran problema del campo venezolano, que no el problema de todo el sistema alimentario, la agroindustria no tiene las mismas realidades, es el problema de productividad. ¿Qué es productividad? La capacidad que tenemos nosotros de hacer más con lo mismo. Los agricultores venezolanos, en términos generales, con algunas excepciones, sobre todo en la ganadería, en las frutas tropicales, la palma africana, por ejemplo, es uno de esos sectores, Sí. tienen graves problemas de rendimientos, están por debajo de los rendimientos promedio por hectárea de América Latina, están por encima de los precios promedio por tonelada de América Latina, tienen graves problemas de conectividad, tienen graves problemas de cadena de valor, tenemos cadenas de valor no transparentes, es decir, tenemos un problema en el campo de productividad y de rentabilidad que tenemos que atender, y ese problema nos remite a problemas genéticos, nos remite a problemas de manejo agronómico, y también veterinario, y nos remite a problemas de cadena de valor transparente. A veces uno no sabe por qué un kilo de papa, al final el productor apenas se queda con el 18% del valor final de la papa. Sí. Cuando uno revisa la cadena de valor, pareciera que en los grandes megamercados se puede estar quedando hasta un 40% del valor final. Los intermediarios terminan Los intermediarios ganando mucho ni más. siquiera estamos hablando de los intermediarios que transportan, estamos hablando de lo que sucede en los megamercados, lo que sucede en Inmerca, lo que sucede en Mercabar. Nosotros tenemos graves problemas en el sector primario de violencia. Mientras no Ese es otro de resolvemos... los grandes problemas que se han presentado. Nos decía el presidente de FEDEAGRO que en las mesas de trabajo que han venido teniendo distintos sectores se ha tocado este tema, que en cierta forma pues han sentido hay un avances. poco más de acompañamiento, hay avances. Sí, claro, hay avances. Hace poco hubo una reunión con el ministro del Interior en la que estuvimos y el ministro dijo que iba a crear un vértice dentro de la misión de seguridad del Estado para atender la seguridad rural, que se van a crear los cuadrantes de paz rural. Pero mientras eso llega y mientras también el presidente del Instituto Nacional de Tierra... Las amenazas están allí, mientras continúan. el presidente del Instituto Nacional de Tierra empieza a darle la razón a quien la tenga y a tratar de desalojar las unidades de producción que están ocupadas en forma irregular, las mafias de ocupación, saqueo y reventa de tierra en estados como Barinas, como Portuguesa, como Mérida, como Apure, como Yaracuy, como Falcón, siguen tragando tierra y ahora vamos descubriendo, vamos entendiendo que detrás de este esquema hay un aprovechamiento irregular de la madera y no hay acción de la fuerza pública. Entonces pareciera que hay unos actores... El tema de las alcabalas también. Y también está el tema de las alcabalas. Nuestros estudios apuntan a que entre el 20 y el 30%, dependiendo del rubro, el costo final en la estructura de costo corresponde a la matraca. Entonces tenemos graves problemas en el sector primario. O sea, ya está incluido en la estructura de costo. Sí, lamentablemente pues ya ellos... pudiésemos bajarle $1 al precio del queso si le quitamos la matraca de por medio. Es un tema penoso y que en medio de estas mesas de trabajo, pues, se aborda. Entendemos que pareciera que ¿qué hay formas actores... o qué vía tienen para tratar de eliminar este problema? Yo creo que falta más, y desde aquí si el jefe del Estado está oyendo, falta más que el propio jefe del Estado se involucre en forma directa en estos temas. Porque entendemos como que actores de su misma corriente política están saboteando las mismas directrices que ellos van dando. Por un lado ves un Estado que te dice que quiere construir seguridad jurídica, que quiere apoyar a los productores, que quiere sacar los problemas del campo, y por el otro lado ves hasta diputados promoviendo ocupaciones irregulares de tierra. Y por ejemplo, ¿cómo podemos hacer llegar estas denuncias? Alguien que nos esté escuchando y que tenga la inquietud que tienes, además de los medios de comunicación donde nosotros también podemos canalizar, ¿qué organismo, a dónde pueden acudir? Le diría que acudan al Instituto Nacional de Tierra, le diría que acudan a las cuentas del Ministerio del Interior, le diría que acudan a la Fiscalía, le diría que en el caso de estados como Barinas acudan a los comités de víctimas. Es importante organizar a las víctimas de la violencia rural agraria porque es importante entender que hasta que no resolvamos el problema de la violencia en el campo, que hasta que no resolvamos los severos problemas de inseguridad jurídica, no vale política de crédito que valga. Porque si no hay seguridad jurídica, no hay activación de los climas de inversión, y si no hay activación de los climas de inversión, no se va a incrementar la productividad, no se va a incrementar la producción, no se van a incrementar los puestos de trabajo. Entonces hay que resolver cosas antes. Hay una tarea previa, que es la de la seguridad jurídica. Si tú fueras
un inversor que está a 500, a 1000 kilómetros de distancia de Venezuela, en la República Dominicana, en Estados Unidos, en Colombia, y ve las noticias que salen del campo venezolano, no vendrías a meter dinero para darle a los agricultores. Yo diría algo clave, más que una política de crédito, en Venezuela necesitamos una política de seguridad integral. Pero no es un tema que solo ocurre en Venezuela, también es un tema que en el caso venezolano, en el caso del continente latinoamericano. Es un tema que en el caso venezolano tenemos los mayores índices de conflictividad y violencia rural. No hay problemas. ¿En base a qué fuente podemos precisar que hay un observatorio de FAO precisamente de conflictos rurales, ojalá los pudieras invitar a que te los pongan. Claro. Venezuela es el país en este momento, el punto rojo de la conflictividad rural en América Latina está en Venezuela. Nosotros necesitamos virtualmente un proceso de paz. También necesitamos un proceso de acompañamiento al cambio de las prácticas agronómicas de nuestros productores. Tenemos a veces exceso de uso de agroquímicos, estos que los productores llaman venenos. Es más, hace poco algunos productores estaban mandando muestras de hortalizas al exterior y se las devolvieron diciendo que no les podían dar los permisos porque tenían exceso de carga química, carga de pesticidas, de fungicidas. Entonces, también tenemos que acompañar eso. Dentro de todos estos temas, es toda una cadena, ¿no? de llevar esa información a los productores de educación. Claro. Y del daño que generan también en el consumidor y que le des empleo a los agrónomos y a los veterinarios venezolanos para que hagan seguimiento a las cosechas o a la actividad productiva primaria. Es decir, tenemos que prestarle una atención especial, poner en terapia intensiva, dar atención intensiva al campo, porque los otros elementos, los otros eslabones de la cadena del sistema alimentario están funcionando con razonable éxito. Y dentro de eso hay temas graves, como el tema de la semilla de la papa en Venezuela. Los centros semilleristas de línea en el suelo, no produciendo más del 15%, no produciendo más del 15% de su capacidad. El IDIC venía realizando unos trabajos de investigación con el tema de las semillas de papa. Y lamentablemente no hay suficiente producción. Lamentablemente en Venezuela puede haber un déficit del 70% en caso de la papa, de déficit de semillas certificadas, y eso se traduce en que un productor venezolano esté obteniendo hasta 10 toneladas menos por hectárea que un productor colombiano. Claro. Entonces hay temas graves. Temas graves y temas que, bueno, ameritan tiempo para estudiarlos, para escuchar todas estas visiones y sobre todo porque escuchándonos y entendiendo las distintas visiones es que se pueden encontrar soluciones que hoy clama la población venezolana en referencia a distintos temas y obviamente que el tema agroalimentario, el tema de los productores es uno de esos que tanto pues nos preocupan y que nos deben ocupar. Ha llegado el momento de despedirnos, agradecemos a ustedes por estar con nosotros y por empezarnos a llegar a hacer sus comentarios, ahora que Argumentos está en este nuevo horario y nuestro compañero Kiko ahora está en el horario de la 1 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, nos despedimos. Recuerden nuestras cuentas en las redes sociales para que nos siga e interactuemos también por esa